Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa, una oportunidad que Dios nos regala para poder estudiar nuevamente la palabra de Dios y poder comprenderla y atesorar en nuestro corazón. Vamos a tener un tema importante, como vimos la semana pasada, y este tema se llama ¿hay vida después de la muerte? ¿Será que tenemos la oportunidad de seguir viviendo después de haber muerto? Vamos a contestar estas y muchas preguntas en el episodio de hoy o en el capítulo de hoy, pero antes de comenzar voy a pedirle que me acompañe con una oración de reverencia. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder estudiar nuevamente tu palabra. Tú puedas bendecirla, nosotros podamos atesorarla en nuestro corazón y aprender cada día más de ella. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y que cada día nosotros podamos acercarnos más al trono de tu gracia y aprender más de tu palabra. Perdona nuestros pecados en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, ¿será que hay vida después de la muerte? ¿Es razonable tener miedo a la muerte? ¿Será que existe alguna causa por qué nosotros o el ser humano siempre le ha tenido miedo a la muerte? Siempre el ser humano ha tratado de qué sucede después que muero, qué pasa conmigo después que muero. ¿Cuál es la solución para esta pregunta? ¿Volveré a ver? ¿Será que volveré a ver a mis seres queridos? ¿Será que volveré a caminar con ellos, a compartir con ellos en algún momento? Job 14:14 dice, si el hombre muriere, volverá a vivir. Entonces, desde las épocas antañas, el hombre siempre se ha hecho esta pregunta. Si lo vemos en la Biblia, Job se hacía esta misma pregunta. ¿Será que existe alguna oportunidad para hacerlo? Las dinastías anteriores, como los faraones, los emperadores chinos, todos han tratado de demostrar que después de la muerte ellos se van a una dimensión aparte a la nuestra. Y por ello es que construyeron las grandes pirámides para poder sepultar allí su cuerpo, que era como ese camino hacia el más allá y a otro lugar. Los emperadores construían mausoleos gigantes donde colocaban allí y se enterraban ellos con sus concubinas y con sus siervos y con todos para que pudiera seguir viviendo después de la muerte. O buscaban el elixir para no morir. Y así muchas culturas han tratado de tratar de que esto no suceda. El proceso de la vida y de la muerte es necesario comprenderlo para que nosotros podamos llegar a entender el por qué le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué tratamos de buscarle una respuesta a esta pregunta tan importante? Para conocer entonces el proceso de la muerte, vamos a ver cómo se originó la vida. Para poder entender la muerte hay que empezar con la vida, que es lo que no tenemos cuando morimos. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces, cuando, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, Dios nos dio hálito de vida. Sin eso nosotros no podemos existir. Sin ese hálito de vida que Dios nos da al momento de nacer, al momento de existir, nosotros no podemos vivir. Entonces, de allí comienza la situación. Ahora, ¿qué sucede después? Cuando nosotros tenemos la materia, que es nuestro cuerpo, que era tierra, y sopló la vida, y es igual la unión de ellos dos, vida. Una cosa no puede existir sin la otra. Si vemos en el agua, tenemos dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Esto nos da a entender que sin esas dos uniones, sin el hidrógeno y sin el oxígeno, el agua no puede existir. Ahora, la luz es lámpara más electricidad. Si tú no colocas una lámpara o no le colocas electricidad, ¿será que puede existir la luz? No, ¿verdad? Si yo agarro y
paso el switch de la luz, ¿será que el bombillo puede seguir funcionando? O si yo agarro y quito el bombillo y paso el switch, ¿será que puede haber luz sin la bombilla? No, ¿verdad? Entonces, todo esto Dios nos lo da a entender para que nosotros podamos ver en qué consiste esto de la muerte. Siendo que el proceso de la muerte es la inversa de la vida, ¿qué sucede entonces? Si ya sabemos que el proceso de la muerte es lo inverso a la vida, ¿qué sucede entonces para con nosotros? Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, aquí lo que está diciéndonos este versículo es que si Dios quita el espíritu, el hálito de vida que Él nos dio, eh, ya se nos fue la. Bueno, aquí está el ejemplo. Si nosotros quitamos la materia y le quitamos el soplo de vida, ¿qué viene a ver? La muerte. Igual que una lámpara, si nosotros apagamos el switch, no hay luz. Igual sucede con nosotros. Nosotros tenemos materia, se nos quita el hálito de vida. ¿Qué va a suceder? No va a haber vida, va a haber es muerte. ¿Es consistente esto? ¿Es consistente lo que la Biblia nos dice en su palabra? ¿Saben algo los que han muerto? ¿Será que ellos saben algo? ¿Será que es consistente que el hombre muera si ya tiene el hálito de vida? Eclesiastés 9:5 dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Si vemos cuántas personas se recuerdan de alguien, un ciudadano de algún imperio que existió hace millones de años. Nadie, ¿verdad? Todos pasan al olvido, a menos que haya hecho una gran proeza, como esos grandes historiadores, grandes luchadores, que se pudieron mantener a través de los tiempos. Pero si esas personas no llegó a hacer grandes proezas, entonces al final lo que obtenemos es que pasan al olvido. Si una persona llegara a estar en otro lugar, lo más común es que estando en otro lugar tú te quieras comunicar con tus seres queridos, ¿verdad? Igual sucedería con una persona. Ahora, ¿qué sucede con sus sentimientos? ¿Qué sucede si nada puede saber? ¿Qué sucede entonces ahora con sus sentimientos? También su amor y su olvido y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tu fuerza. Porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Entonces, todo lo que nosotros hacemos viene a ser. Ahora, nosotros no podemos hacer nada sin que Dios nos los atribuya. No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría en la muerte. Dios nos da esas oportunidades que tenemos en vida. En muerte nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Son conscientes los que han muerto? ¿Será que los muertos sabrán algo? ¿Podrán pensar en algo? Pues sale su aliento y vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus sentimientos. Entonces, en ese mismo momento, cuando la persona muere, ya para ella no hay más sentimientos, ya no hay más pensamientos, ya no recuerda, ya no existe nada porque la persona pasó al descanso. Es lo mismo que sucede cuando nosotros estamos en el sueño más profundo, que según los investigadores, ese es el sueño en el que el cuerpo pasa a un estado de total tranquilidad que ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo en el exterior. Es más, en ese momento no existen sueños, no existen pesadillas, no existen momentos en los que él se sienta como que medio despierto, no. En los sueños ligeros, en esos momentos de sueño ligero, cuando apenas te duermes o estás a punto de despertar,
es donde suceden esas cosas. Pero en el sueño profundo, ahí no, no pasa absolutamente nada. Allí es cuando podríamos ilustrarlo como la muerte. ¿Los que han muerto saben algo de sus familiares? ¿Será que ellos intentan comunicarse con sus familiares? Vamos a ver qué nos dice Job 14:21. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. O, o serán humillados y no entenderá de ello. Sus hijos tendrán honores, pero él no lo sabrá. Todas las personas que han muerto no pueden saber si sus hijos tuvieron grandes cosas y a veces escuchamos que dicen, no, mi padre me está viendo desde el cielo. Ese tipo de ideas, de pensamientos, no existen porque la persona que muere va al descanso sin poder saber qué ha sucedido a su familiar. ¿Están en el cielo alabando a Dios? Más o menos para corroborar de la Biblia donde lo dice. Los muertos, los que han bajado al sepulcro, ya no pueden alabar a Dios. Entonces, si pudieran las personas ir al cielo, quiere decir que van a alabar a Dios. Pero aquí dice, los muertos ya no pueden alabar a Dios. Una persona muerta va al descanso y al estar en descanso no puede alabar a Dios. ¿A qué se compara la muerte? ¿Con qué lo compara Dios? ¿O con qué lo compara Jesús? Nos adelantamos un poco, pero era para que tuvieran una idea de lo que estábamos hablando. Pero Jesús también lo hizo con la ilustración que le decía. Dicho esto, le dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. Lázaro ha muerto. Después lo aclara. Él les da una alegoría diciendo, ha descansado, está durmiendo. Cuando la gente dice, chocaba con los ideales de su época y también de nuestra época, y entonces le dice claramente, no, él está muerto, pero es como si estuviera dormido. Así es la muerte para el ser humano. Mas el hombre morirá, será cortado y perecerá el hombre. ¿Y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse hasta que no haya cielo, no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Entonces, una persona muerta ya no puede hacer absolutamente nada. Va al descanso, a descansar en el Señor porque ya no puede andar más. ¿Qué otro ejemplo nos dan las Escrituras? ¿Cuál es el otro ejemplo que nos dan las Escrituras al respecto? Job 14:1-2 dice, el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabor, sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Así somos nosotros los seres humanos. Nosotros nacemos, hace tiempo existía la idea de que, por ejemplo, nosotros teníamos un ciclo. Teníamos que nacer, reproducirnos y morir. Y entonces ahí le anexaban que tenía que nacer, escribir un libro, tener progenitores y morir. Era como que para dejar sus bases y todo aquello. Pero ese es la idea principal de la muerte. Nosotros en realidad ese es nuestro ciclo. Nosotros nacemos, nos reproducimos, morimos. Ya no existe más después de nosotros. Si existiera algo, entonces ese ciclo podría seguir de otra manera, pero la Biblia no nos lo deja corroborar. ¿Volveremos a ver a los que han muerto? ¿Será que vamos a ver a los que han muerto? Esto sí es importante. ¿Cuál es la gloriosa esperanza de los que mueren fieles a Dios? Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, tus cadáveres resucitarán. Tu despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortaliza, y tu tierra dará sus muertos. ¿Qué quiere decir aquí con que tu tierra dará sus muertos? Que los muertos van a volver a nacer, van a volver a vivir.
tus muertos vivirán, las personas muertas van a resucitar. Así como el Señor Jesús lo hizo cuando después de haber muerto en la cruz, así nosotros vamos a poder ver a los seres que están muertos. Y si por alguna razón nosotros nos toca ir a descansar y confiamos en el Señor, también vamos a despertar en aquel momento. Tesalonicenses 4, 14, 17 dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces, ahí lo estamos corroborando más. Dios va a resucitar y traer a todos los que durmieron pensando en él, que era lo que les decía. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Dios nos da la oportunidad de que nosotros estemos preparados para este momento. Si les digo, como les digo, si una persona no esté viva en ese momento, vamos a resucitar, pero debemos confiar en Él. Y si estamos vivos y hemos confiado, vamos a ver ese gran milagro de que familiares que hemos visto ir al descanso van a resucitar en el Señor. ¿Están gozando ya de la vida eterna los fieles de antaño que han muerto? Hebreos 11:39 nos lo aclara. Todos están, aunque alcanzando buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios algunas cosas mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Dios quiere que todos gocemos de las mismas bendiciones, del mismo gozo. Y es por ello que Dios está esperando y que todos juntos vayamos al cielo. Tanto esas personas que han muerto en el antaño creyendo en el Señor como nosotros que creemos en este maravilloso mensaje, Dios está esperando para que vayamos al cielo a disfrutar de su palabra. Daniel 12:13 dice, y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Dios nos da la oportunidad de que nosotros en ese momento nos levantemos y podamos ir, cuando sea el fin de todas estas cosas, poder ir al cielo. La mayor y más antigua mentira que sedujo a millones es la de Dios dijo a Adán y a Eva que si desobedecían morirían. Sin embargo, ¿cuál fue la gran mentira que dijo Satanás? Y lo dijo diciendo que Dios era mentiroso. Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y si leemos antes de este versículo, encontramos que la serpiente le dijo a la mujer, de cierto te digo que no moriréis. O sea, no le dice, Dios te ha engañado. Y le dice entonces la serpiente a la mujer, no morirás. ¿Quién solamente posee la inmortalidad? ¿Quién es el que solamente puede decir que es inmortal? Timoteo 6:15 al 16, que era lo que veíamos antes. De Dios emana la vida, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Nuestro Dios es el único que posee la inmortalidad y es el único que puede impartir esa inmortalidad a cada uno de nosotros. Entonces, como conclusión podemos llegar que al fin, ¿qué hará Jesús con los muertos? No habrá más muerte.
Apocalipsis 21 al 4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, no habrá más llanto, no habrá ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Nuestra vida depende de un hilo. Que Dios nos ayude para que nosotros podamos confiar en que Él venció la muerte. Cuando Jesús resucitó de los muertos, Dios venció la muerte. Y de esa manera ahora nosotros podemos ser salvos. Quiera Dios ayudarnos para que nosotros podamos tener esta maravillosa experiencia, que la podamos guardar en nuestros corazones y aprender cada día más de Él, sabiendo de que Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre que estás en los cielos, santo, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das del estudio de tu palabra. Gracias porque nos das la oportunidad de comprender que tú nos das la oportunidad de obtener vida después de la muerte. ¿Pero cuándo? Cuando tú desees llevarnos a la patria celestial. Ayúdanos para que podamos confiar. Ayúdanos para que si nosotros hemos de ir al descanso en algún momento, nosotros podamos confiar de que tú nos levantarás en las nubes de los cielos. Gracias por este bendito mensaje que nos regalas en tu palabra. Ayúdanos a caminar por medio de ella cada día en nombre de Jesús. Amén. Entonces, que sea de bendición, que haya sido de bendición este tema. Y el próximo tema que vamos a tener es receta divina contra fuerzas misteriosas. Existen muchas cosas misteriosas en el mundo que nos llenan de curiosidad. Hay quienes dicen que hablan con los muertos, existen fuerzas que pueden hacer bien o mal, que podemos defendernos de eso, o cómo nos podemos defender de todas estas situaciones. Que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo programa.